Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Yamur Yüksel lanza una frase que lo cambia todo. En plena alfombra roja y frente a decenas de periodistas, la actriz pronuncia unas palabras que en segundos se convirtieron en tendencia en redes sociales: hay pasados que pesan demasiado. Una declaración breve, pero cargada de significado que todos conectaron inmediatamente con su historia junto a Bar Baktas. El evento tuvo lugar durante una gala benéfica en Estambul. Yamur lucía un vestido negro de corte clásico y una expresión serena, aunque muchos notaron una cierta nostalgia en su mirada. Cuando una reportera le preguntó si asistir sola al evento tenía algún significado, Yamur simplemente respondió: no siempre se puede huir de los recuerdos. Algunos pesan más que otros. Hay pasados que pesan demasiado. Inmediatamente, los comentarios comenzaron a multiplicarse en plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Y esa frase es claramente para Bar, escribió una usuaria. No la ha superado. Lo que hubo entre ellos fue real, decían otros. La reacción de Bar no tardó. Aunque no hizo ninguna declaración pública, compartió una historia en su cuenta de Instagram pocas horas después. Una imagen de un reloj de arena acompañada por el texto: todo vuelve. Incluso lo que creíamos enterrado. Los fans se enloquecieron. Para muchos, fue una respuesta directa al mensaje de Yamur. Un miembro del equipo de su serie actual comentó de forma anónima: desde que se separaron, Bar no ha sido el mismo. Sigue muy concentrado en el trabajo, pero hay momentos en los que se pierde en sus pensamientos. Otra fuente, esta vez cercana a Yamur, reveló: ella ha intentado seguir adelante, pero cada vez que lo ve en una portada o en una escena romántica, algo dentro de ella se mueve. Los rumores de una posible reconciliación ya habían circulado semanas atrás, especialmente tras coincidir en una sesión de fotos para una revista de moda. Aunque ambos negaron que hubieran hablado, una imagen los mostraba mirándose a lo lejos, como si algo quedara sin decir. Un periodista presente en la alfombra roja relató: cuando Yamur pronunció esa frase, hubo un silencio incómodo. Nadie esperaba una declaración tan directa, aunque sin nombres. Fue un golpe elegante, pero certero. Horas después, la manager de Yamur publicó un mensaje ambiguo: las palabras que no se dicen son las que más pesan. Esto solo avivó el fuego. Algunos fans incluso creen que podría tratarse de una estrategia para preparar el terreno para un reencuentro mediático. ¿Están preparando algo? Una entrevista, una sesión de fotos o incluso una serie juntos, especulan. En un programa de entretenimiento, una colaboradora aseguró que un productor de una importante plataforma digital está intentando reunirlos en una historia de amor moderna. La tensión entre ellos sigue viva. Y eso, en pantalla, vale oro, dijo con convicción. Pero lo que nadie esperaba ocurrió al día siguiente. Una fotografía exclusiva fue filtrada por un paparazzi que trabaja regularmente en eventos de celebridades. En ella se ve a Bar Baktas saliendo de una cafetería en Nianta, y pocos minutos después, Yamur entra al mismo lugar. Aunque no hay imágenes de ambos juntos, la cercanía de los tiempos despertó sospechas. ¿Una simple coincidencia? No lo creemos, comentaban en redes sociales. La teoría de un encuentro secreto comenzó a ganar fuerza. Algunos seguidores afirman haberlos visto juntos brevemente dentro del local, aunque ninguno se ha pronunciado al respecto. Incluso uno de los camareros que trabaja allí se atrevió a decir en voz baja: pidieron cosas distintas, pero se sentaron en la misma mesa, uno después del otro. Había tensión en el ambiente. En redes sociales, los fans comenzaron a utilizar frases de ambos como si se tratara de diálogos entre personajes de una serie. Hay pasados que pesan demasiado, vs todo vuelve. Incluso lo que creíamos enterrado.
El público comenzó a narrar su historia como una novela moderna, llena de silencios que gritan y miradas que no se olvidan. Un detalle que no pasó desapercibido fue el cambio en las listas de reproducción que ambos comparten en sus perfiles públicos de música. Mientras Yamur añadió recientemente una canción melancólica titulada Volver a sentir, Bar incluyó una pieza instrumental llamada Lo que no se dijo. Para sus seguidores más atentos, no hay duda de que estos gestos son pequeños mensajes codificados. Durante una reciente aparición en televisión, un periodista abordó a Bar con una pregunta directa: ¿aún pesa ese pasado del que todos hablan? Él sonrió, bajó la mirada por un segundo y respondió: a veces no es el pasado lo que pesa, sino el silencio. La frase, lejos de cerrar el tema, encendió aún más la conversación. ¿Están hablando a través de frases poéticas? ¿Es esta su manera de comunicarse sin comprometerse públicamente? Por su parte, Yamur fue vista unos días después en un parque, en lo que parecía una llamada telefónica intensa. Algunos presentes aseguran haber escuchado frases como no puedo seguir evitando esto y no sé si es demasiado tarde. Aunque no se sabe con quién hablaba, la especulación volvió a apuntar hacia Bar. Una fuente cercana a una conocida revista de entretenimiento asegura que ambos actores fueron contactados para protagonizar una portada especial de San Valentín, y que la propuesta aún está en negociación. El equipo editorial está dispuesto a hacer lo que sea para que esa sesión se concrete. ¿Saben que una imagen de ellos dos juntos ahora mismo sería portada en todo el país?, comentó la fuente. Mientras tanto, algunos fans organizan campañas en redes pidiendo una reunión en pantalla. El hashtag con sus nombres juntos ha vuelto a ser tendencia, y muchos afirman que esta es una historia que aún no ha terminado. Lo de ellos no es pasado, es pausa, escribió un seguidor. La tensión mediática continúa en aumento, y cada gesto, palabra o publicación es analizada con lupa. En medio de todo, tanto Bar como Yamur guardan silencio oficial, alimentando aún más la expectativa. Sin embargo, una frase dicha por un amigo en común de ambos, en una entrevista informal, dejó a todos pensando: hay historias que no se olvidan porque simplemente no han terminado. ¿Qué ocurrirá en los próximos días? ¿Se atreverán a dar un paso al frente y enfrentarse a lo que sienten? ¿O seguirán lanzando frases al aire, esperando que el otro las escuche? Una cosa es segura: el pasado pesa, pero también marca el camino hacia lo que aún puede ser. ¿Y tú, crees que Yamur y Bar se darán una nueva oportunidad? ¿Qué interpretas de sus mensajes? Queremos leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse al canal para no perderse las novedades sobre esta historia que aún no termina.